Ya, está grabando. Bueno, eso era un poco las reflexiones del material, un poco para abrir el espectro para el momento de seguir la ayudantía y empezar a analizar. Ahí está. Acá. Entonces, la pregunta de la segunda evaluación es cómo se presenta la política, tal como la entiende Arendt, en la performance Un violador en tu camino. Y tenemos que usar estos 7 conceptos. Espérame que voy a cerrar la página. Ya. Ahí, porque si no, perturba mucho la... Ya. Entonces, acá hay 7 conceptos, ¿cierto? La condición humana, naturaleza humana, labor, trabajo, acción, pluralidad, contemplación, que es lo que se ha estado trabajando durante las clases. Entonces, en ese sentido, primeramente, ¿tienen alguna duda de estos conceptos? ¿Alguno que les dificulte, que no lo entiendan? ¿Cómo, en qué eso, me gustaría saber cómo sus opiniones, sus dudas. Contemplación es la vida contemplativa que salía en el texto. Contemplación tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso de cómo los filósofos, cómo lo presenta Arendt, a partir desde el escritorio, contemplan, piensan, ¿cierto? Pero es un poco contemplar lo que ocurre en la realidad y filosofar, o sea, como desarrollar ideas a partir de ciertas ideas, ¿ya? Es como el desarrollo de ideas, pero a partir de la contemplación, que es como un acto solitario, ¿cierto? Que es desde lo que yo pienso, pero que no, que es al contrario de la vida activa, que la vida activa es acción, es desenvolverme, tener interacción con el otro. Eso tiene que ver con contemplación. ¿Alguna otra duda con algún concepto, algo que les complique? ¿Alguna opinión? Bueno, la idea es que con estos conceptos... El concepto de pluralidad a mí no me queda muy claro. Ya, mira, el concepto de pluralidad, que es lo que quiere llegar Hannah Arendt, es que la pluralidad se basa en respetar al otro con sus pros y sus contras, respetar a la otra persona por ser persona, ¿ya? Es decir, somos, con esta frase, ¿cierto? Que dice somos diferentes pero a la vez iguales, tiene que ver con la pluralidad, es decir, reconocer y aceptar la diversidad de los demás por el hecho de ser humano. Acá en el chat no me queda claro. Ya, vamos a pasar al tiro con eso. Entonces, no sé si te queda claro, Betsa, el término de pluralidad, ¿sí? Es como esto de lo que hablaba Bentancur de la universalidad, ¿cierto? Es como que la humanidad se reconozca a sí misma por el hecho de ser parte de nuestra humanidad. O sea, yo respeto a la Emily, respeto a la Betsa por el hecho de que son seres humanos igual que yo y tienen los derechos igual que yo y yo no tengo el derecho para discriminarlas ni para excluirlas, ¿ya? Eso se refiere a la pluralidad. Somos diferentes, pero a la vez somos iguales y debemos también como respetar eso también, que es como el acto político. El acto político también, como dice Arendt, es también debe basarse en la pluralidad, ¿cierto? Que es como respetar al otro y yo a través de hago política también escuchando al otro, ¿ya? Porque si no hay interacción, no hay política. O puede haber también política de dominación, pero lo que propone Arendt es respetar la pluralidad de los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, a pesar de ser distintos, pero por eso también somos iguales. Somos distintos por nuestras características individuales, pero diferentes, perdón, somos distintos por nuestras características individuales, pero somos iguales porque somos parte de la humanidad. Déjenme ver un poco. ¿Hay alguien que quiere unirse, creo? No. ¿Hay alguien que había escrito algo? No. Déjeme ver una cosa.
Bueno, y eso es lo que quiere llegar, que con la pluralidad, como somos personas igualmente iguales, pero también diferentes, y en eso es lo que consiste la igualdad, y por eso la política se puede dar a través del vínculo con los demás. Entonces, yo no me puedo vincular con la gente y hacer política si es que no respeto al otro, porque no estoy escuchando, por lo tanto, no hay interacción. ¿Alguna otra duda con respecto a estos conceptos? Bueno, acá, chicas, lo importante, que hubieron falencias también en eso, es que deben responder a esto, cómo se presenta la política tal como la entiende Aren en la performance Un violador en tu camino, pero deben responder la pregunta, o sea, deben presentar la tesis, ¿cierto? Que es lo que yo opino, es mi argumento con respecto a la pregunta, pero el desarrollo de mi tesis tiene que ser basado en dos conceptos, si no me equivoco, con respecto a estos conceptos que se proponen en las instrucciones. Entonces, si no presentan, eran dos conceptos, no sé si alguien me puede aclarar eso. Dos conceptos. Tienen que utilizar dos de estos conceptos para desarrollar la tesis, porque si uno dice solo una tesis, pero no desarrollo basado en material, que en este caso serían dos conceptos, se convierte meramente en opinión. Y acá lo que se quiere trabajar es la argumentación. Entonces, como yo les decía, ya el ejemplo banal, como podemos ver, el caballo es blanco o rojo, ¿por qué? Por ejemplo, el caballo es blanco ya que es una construcción social en que se desarrolla la sociedad. Ya, por ejemplo. Después, el caballo es blanco ya que como lo determina la sociedad, entonces yo tengo que desarrollar y defender, en este caso, el por qué el caballo es blanco. Si yo no defiendo y no argumento el por qué el caballo es blanco, se convierte en mera opinión y uno dice como ya, y, ¿ya? Entonces, por eso tienen que presentar una tesis y aconsejo que les interese, pero al fundamentar esta tesis tienen que utilizar dos de estos conceptos porque si no la argumentación no vale, no se está defendiendo la idea. ¿Se entiende? Profe, no le queda claro el concepto de naturaleza humana. Que lo dijo Naturaleza. en el... Ya. Naturaleza humana se refiere a que, como dice Hannah Arendt, ella presenta condición humana que, a diferencia de la naturaleza humana, es que como somos seres condicionados, nosotros no podemos definirnos como tal. Y naturaleza, de por sí esta palabra significa la esencia de algo. Y como podemos ver, el ser humano no puede ser definido, como no se puede decir cuál es su naturaleza humana, porque al ser condicionado cambia de manera constante. Por eso no hablamos de naturaleza humana, porque definir la naturaleza humana es decir una forma de definir al ser humano, y el ser humano no puede definirse de una forma. ¿Se entendió? ¿Emily? ¿Sí? Ya, buenísimo. ¿Alguna otra duda con respecto para pasar a la otra diapositiva? Dedito para arriba si es que quedó todo claro. Profe, ¿la puede repetir de nuevo? Que dicen que se escucha mal. Ya, se escuchó mal. ¿Qué, la parte de la naturaleza humana o si pasamos a la otra diapositiva? Ya, naturaleza No, humana. Si pasamos a la otra diapositiva. Chicas, quedó naturaleza. claro. Natural. Ya, disculpen. Disculpen, yo igual mi internet es inestable porque yo me comparto internet del celu, ya no tengo router acá. Naturaleza humana se refiere, a diferencia de la condición humana, la naturaleza humana persigue definir al ser humano de manera unívoca, es decir, una forma de definir al ser humano. Y como dice Hannah Arendt, nosotros, al ser seres condicionados, somos una especie que cambia de manera constante. Por lo tanto, nosotros no podemos definir nuestra naturaleza. No es como que yo pueda decir, el ser humano es de tal forma, porque el ser humano no puede ser definido, según lo que dice Hannah Arendt. Entonces, ¿se entendió ahí? Porque naturaleza humana, como la naturaleza en sí, la palabra se refiere a la esencia de algo, que es el significado de algo, ya la esencia. Por lo tanto, decir la naturaleza humana es definir al ser humano de una manera. Y como dice Hannah Arendt, ella presenta al ser humano como un ser condicionado, por eso habla de la condición humana, es
un ser que cambia de manera constante, y al cambiar de manera constante no se puede definir de una sola forma, por lo tanto no se puede decir cuál es su naturaleza. ¿Ahí se entendió, Emily? ¿Sí? Ya, bacán. Dedito para arriba. ¿Alguna otra duda para pasar a la siguiente diapo? Sí, ya. Voy a pasar, que acuérdense que esto va a ser un poco ayudantía de larga duración para trabajar todo. Ya, ¿qué debemos hacer para el desarrollo de la evaluación? Acá yo puse las instrucciones que subió la profesora. Dice, en primer lugar, respondan de forma breve y precisa las preguntas formuladas o planteen una tesis que para el caso es lo mismo. Es decir, nosotros vemos esta pregunta, cómo se presenta la política, tal como la entiende Arendt en la performance Un violador en tu camino. Profe, voy y vuelvo. Ya, Emily, dale nomás. Igual va a estar grabado. Ya, entonces la idea es acá, primero, que respondan cómo se presenta la política en esta performance, ¿ya? Entonces, tienen que presentar una tesis, ¿cierto? Que sería lo que ustedes piensan, ¿ya? Responder a la pregunta, a eso se refiere la tesis, ¿ya? Luego, amplíen la respuesta que presentaron apoyándose en los conceptos elegidos y mediante ellos analicen la noticia. Entonces, ustedes deben presentar una tesis, responder a la pregunta, y para explicar esa tesis, para que tenga validez, tienen que basarse en los conceptos que elijan, ¿ya? Y con eso analizan la noticia basado en la tesis. Recuerden que si tienen una tesis definida que les motive, va a ser fácil desarrollarla eligiendo dos conceptos. Si no desarrollan los conceptos, que si no me equivoco son dos, no recuerdo, pero si no desarrollan la tesis en relación a los conceptos, se pierde validez la tesis. Así que, de verdad, recuerden, tienen que desarrollar la tesis a partir de los conceptos que elijan. Por lo tanto, los conceptos tienen que ser en relación a la tesis. Si no, profe, se escucha súper mal. ¿Me escuchan ahí? Chicas, ¿me escuchan Sí, lo ahí? que pasa es que se va de repente y se escucha como robot, así como súper lento. Ah, ya. ¿Pero ahí me escuchan? ¿Sí? Ya, porfa avísenme si es que se escucha medio mal, que Sí. mi conexión está más o menos. Eso, ya, entonces, como les había dicho, tienen que presentar una tesis, responder a la pregunta, eso es la tesis, y luego explicar esta tesis a partir de los conceptos que elijan, ¿ya? Eso es súper importante. Si solo explican los conceptos de manera aislada, no tiene validez, aunque expliquen los conceptos y se entienda y los contesten bien. No, tienen que responder a partir de los conceptos que elijan y luego concluyan su argumento reafirmando la tesis de la cual partieron. Entonces, primero presento mi tesis, ¿cierto? La respuesta a la pregunta, desarrollo la tesis a partir de los conceptos que yo elija y luego hago una especie de resumen de lo que yo hice a partir del desarrollo y también nuevas ideas que surjan a partir de este análisis. ¿Ya? Es decir, concluyo, reafirmando la tesis. Entonces yo digo, ya, por ejemplo, el caballo es blanco, desarrollo el por qué el caballo es blanco. Bárbara, se escucha súper mal, se escucha como robot. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Chicas, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí se escucha bien, pero delante todo lo que hablaste yo no escuché nada porque estaba como robot. Ah, ya. Bueno, les pido paciencia, chicas, que mi internet está más o menos. Ya, entonces, para hacer como un resumen, recuerden que la tesis es responder a la pregunta, ¿ya? Luego, tienen que ampliar la respuesta desarrollando el porqué de esa respuesta a partir de los conceptos que elijan, ¿ya? Si no explican los conceptos de manera aislada, tienen que estar conectados a la tesis, porque si no, independiente de que expliquen bien los conceptos, no tiene sentido,
ya tiene que estar acorde a la tesis, y luego concluir que es reafirmando la tesis, es decir, si dijeron ya, el caballo es blanco porque como podemos concluir, el caballo es blanco debido a que es una construcción social, tal como se mencionó anteriormente, y es por eso que surge la cuestionante del por qué es una construcción social, esta construcción sociohistórica, ¿se entiende? Entonces ahí tienen que hacer una especie de resumen reafirmando la tesis. Es por lo anterior, tal como se explicó, que esta tesis, que podemos ver que con respecto a la pregunta, y nuevas ideas que surjan a partir del desarrollo del trabajo. ¿Se entendió? Dedito para arriba. O en el chat pueden, ¿alguna duda? Yo no sé cómo hacer eso de las preguntas que hay que como integrar en la conclusión. Como No, dudas es que te no surgen. necesariamente son preguntas, no, si son nuevas ideas, por ejemplo, reafirmando la tesis, por ejemplo, bueno, como podemos ver, tal como se dijo anteriormente, el caballo es blanco porque es una construcción social, por ejemplo, y es con lo anterior que, no sé, por ejemplo, es un fenómeno complejo, el cual deberíamos trabajarlo desde esta manera. ¿Se entiende? Entonces, como reafirmar la tesis como una especie de resumen del por qué es válida esa tesis, ¿ya? No es como esta tesis es válida, no, sino que es como el por qué, a partir de este análisis podemos ver, en conclusión, que el caballo es blanco porque y luego nuevas ideas, por ejemplo, como, y es por eso que su complejidad como construcción social puede darnos a conocer que podemos visualizarlo de otra forma, por ejemplo. ¿Se entiende ahí mejor? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, Emily, ahora que llegaste te voy a hacer una especie de resumen, ¿ya? La idea es que a partir de la pregunta hagan una especie de, tienen que responder a la pregunta, esa es la tesis, responder a la pregunta, y esta respuesta tiene que ser desarrollada a partir de los dos conceptos que elijan, creo que son dos, no me acuerdo, lean las instrucciones. A partir de estos conceptos, entonces yo después argumento mi respuesta a partir de estos conceptos y luego concluyo que es reafirmar esta tesis como una especie de resumen, y luego la idea es que presenten nuevas ideas. Por ejemplo, el caballo es blanco y por lo tanto, porque es una construcción social y es por ende es muy complejo definir el por qué el caballo es blanco y por lo tanto la política se desarrolla ¿ya? Esa es la idea de la conclusión. Les aconsejo, chicas, que vean de nuevo la plantilla que les subimos al principio del semestre, ¿ya? Ahí sale todo, sale una plantilla, sale lo que tienen que hacer en cada parte, entonces les aconsejo que se apoyen en eso. Recuerden que está ese material ahí, ¿ya? ¿Queda alguna duda? ¿Se entendió? Dedito para arriba para asegurarme de que entendieron. La Emily dice que sí. La Betsa. Ya, La pregunta que se plantea, la pregunta que se plantea debe estar textual. Recuerda que es la respuesta a la pregunta. Sí, pero por eso debe estar la pregunta. O sea, pueden presentarlo en la introducción, como la idea es que sí, pues lo preguntan en la introducción porque es la manera de introducir. Entonces, por ejemplo, ya hacen una introducción, por ejemplo, del tema, y de ahí dicen, y es por lo anterior que vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se presenta la política, tal como la entiende Arendt, en la performance Un violador en tu camino? De este modo, la tesis es la tesis que ustedes consideren pertinente. Y luego esa tesis la desarrollan en relación a los conceptos que elijan. Y por eso es importante que los conceptos que elijan estén completamente relacionados a la tesis. Si los desarrollan de manera aislada, solo los explican, no tienen validez. ¿Ahí quedó claro? Sí. Ya, bacán. Y eso, por eso, chicas, de verdad, recuerden que está el material ahí, está la plantilla para el video, vuelvan a releerlo,
vean de nuevo los videos de las ayudantías, los videos de la profe, de las clases. Vamos a pasar acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hicimos en la otra ayudantía? Bueno, ay, ¿qué es? ¿Se ve toda la diapositiva? Sí, abajo sí, no, ahí se ve, sí se ve bien. Ahí, ya. Bueno, recuerden que acá lo que dice Hannah Arendt es que acá están las 3 actividades de la condición humana para interpretar la sociedad. Ella presenta 3 conceptos, sin embargo, los presenta como de base, porque obviamente es difícil interpretar solo con 3 conceptos, pero ella intenta presentar en su marco teórico 3 para desarrollar su idea y llegar a presentar el por qué ella habla de condición humana, del ser humano y no de naturaleza humana, ¿ya? Y por lo mismo para llegar a lo que ella habla de qué es lo que es la política y por qué la política tiene relación con el pluralismo, ¿cierto? Entonces, por eso ella presenta la condición humana versus naturaleza humana. Ella hace la distinción, ¿cierto?, de que el ser humano es un ser condicionado, que es difícil de definirlo solo de una forma, porque el ser condicionado cambia de manera constante. También, ¿hay una única verdad para definir al ser humano? No hay una única verdad. Podemos definir al ser humano desde múltiples aristas, desde distintas percepciones. También, con eso hablamos de pluralidad. Acá, los 3 conceptos, ¿cierto? Labor, que tiene que ver con la supervivencia, por ejemplo, yo como, porque si no como me puedo morir, yo tomo agua, porque si estoy deshidratado también me puedo morir. Ya son como las satisfacer necesidades biológicas. Por otro lado, el trabajo, que tiene que ver con la mundanidad, que es las acciones que hacen los seres humanos para adaptarse al medio. Por ejemplo, tengo frío, me pongo un chaleco y con eso se me quita el frío, por ejemplo. Obviamente que en condiciones, por ejemplo, de que el ser humano está en la nieve y se muere de frío, obviamente en ese podría ser labor. Y por lo tanto, recuerden que las actividades, las situaciones, no necesariamente son analizadas bajo un concepto, como yo les dije en estas preguntas foro, ¿cierto? Una actividad puede contener las 3 conceptos que ella habla, que es acción, trabajo y labor, o pueden estar labor y trabajo, como que en eso uno tiene que ser flexible y flexibilidad también para analizar los fenómenos humanos. Entonces, eso, labor con eso, trabajo es adaptar el medio, debido a que el ser humano necesita adaptar el medio para su sobrevivencia. Y por otro lado tenemos, acá voy a correr esto, la acción, que tiene que ver con la lexis, que es lo que digo, y la praxis, que es lo que hago. Entonces, a lo que quiere llegar Hannah Arendt, que es a través de la acción, lo que hace el ser humano en la vía pública es que hace interacción con los demás, y a partir de la acción es que yo hago política. ¿Ya? Entonces ella también a lo que quiere llegar es la redefinición de la política a través de la interacción social, y que a través del pluralismo, ¿cierto?, de respetar al otro con sus diferencias, también lo respeto porque también es igual a mí, porque también es ser humano. Entonces ahí también lo pueden conectar, por ejemplo, con universalidad, que era lo que hablaba Betancourt en el texto Persona y Máscara. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Estoy explicando muy rápido, igual hablo un poco rápido. ¿Alguna duda? Dedito para arriba si es que vamos bien hasta ahora. Profesora, yo no entendí. ¿No entendiste? Ya. ¿Qué parte no entendiste? ¿O no entendiste así nada? No. ¿No? ¿Nada? Ya. Mira, lo que pasa es que lo que quiere llegar a Arendt es explicar qué es la política desde su punto de vista, ¿ya? Entonces, ella primero presenta al ser humano como un ser que no se puede definir de una sola forma, y por eso dice la condición humana, porque habla de que el ser humano es un ser condicionado, o sea, para su sobrevivencia, él debe condicionar al medio para su existencia, ¿ya?
Entonces, ella habla de que el ser humano realiza 3 actividades, ¿ya? Está la labor, ¿cierto? Que se refiere a la vida, que son las necesidades biológicas, por ejemplo, yo como para sobrevivir. También habla del trabajo, que es condicionar el medio para su sobrevivencia. Ojo, chicas, que el trabajo no se refiere específicamente al trabajo como lo conocemos. Ella presenta el trabajo como una manera de adaptar el medio a mi favor para sobrevivir en la mundanidad. Por ejemplo, esto del polerón. Yo tengo frío y me pongo un polerón y con eso se me quita el frío, por ejemplo. Pero a la vez, esa actividad también puede ser labor, porque ahí estoy satisfaciendo una necesidad biológica, que es que necesito una temperatura corporal para mantenerme bien, ¿ya? Entonces, por eso me refiero a que las actividades del ser humano no se pueden definir solamente a través de una actividad. Puede haber más de una actividad para esto, para el fenómeno humano. Y luego ella habla de la acción, referido a esta concepción de política que ella quiere presentar en el texto, y ella define la política, o sea, la acción, perdón, que se realiza a través de la lexis, que es lo que digo, el acto comunicativo, cómo interacciono con las personas, y a través de la praxis, lo que hago. Entonces, por ejemplo, si yo voy a manifestarme, ¿ya? Por ejemplo, por el estallido social, y yo grito, ¿cierto? Está la acción, o sea, perdón, está la praxis de hacer, que es que yo voy a la manifestación, por ejemplo, en el espacio público, y está la lexis, que es lo que yo digo, que a través de este acto comunicativo yo estoy comunicando a través de un grito en la marcha lo que a mí me molesta. Entonces, ahí en ese espacio, a través de la acción, yo hago política, porque hago interacción con el resto, muestro una idea, me presento ante el resto. Y es con la política que Hannah Arendt quiere llegar al pluralismo, que es a partir de que somos diferentes, a la vez somos iguales. Y yo respeto a la otra persona a pesar de su individualidad, por el hecho de que es igual que yo, de que es un ser humano. Y por lo mismo respeto sus derechos humanos, los respeto como tal. Y por lo mismo Hannah Arendt habla de que la política es la interacción entre las personas. ¿Ahí se entendió mejor, Emily? Sí, bacán. ¿Alguna duda, chicas? Dedito para arriba si es que está todo, ¿que se entiende? Yo tengo una duda, pero en relación a la noticia con esto, con los conceptos. Uh-huh. Por ejemplo, pues se podría decir que la manifestación de las tesis quieren ejercer, están como ejerciendo labor, ya que quieren cambiar la mentalidad para que se acabe la violencia contra la mujer, onda, para que no la sigan matando. ¿Se podría ejercer labor? Como cambiar el pensamiento para poder sobrevivir, una cosa así, como una duda más existencial. ¿Puedo opinar? ¿Ah? ¿Puedo opinar sobre eso? Sí, dale nomás. Lo que pasa es que a mí me gustaría, o sea, yo creo, no sé si refutar lo que está diciendo la Betsa, pero no creo que sea una necesidad biológica el tema de como el respeto a la mujer, sino que creo que la mujer o lo que busca este movimiento sería el trabajo, que sería condicionar como el medio para subsistir de una mejor manera. O sea, yo lo veo así, no digo que esté correcto. Pero, por ejemplo, si a mí me dijeran que es labor, no sé si estaría como de acuerdo con eso. Ya, está súper bien porque se está abriendo debate y la verdad es que no hay una explicación única. Yo no podría decirle a ustedes como eso sí o eso no, porque no hay una explicación única para lo que me están planteando y como tampoco les puedo responder lo que se quiere alcanzar con esta evaluación. Sin embargo, les puedo dar pistas. Recuerden que lo importante es que si ustedes fundamentan bien la respuesta a la pregunta, va a estar correcto. Entonces, en ese sentido, por una parte, podría ser labor, pero todo depende de cómo lo presenten y puede ser trabajo también de cómo lo presenten. Sin embargo, a partir de lo que ustedes me plantean, yo diría que podría ser relacionado a acción, porque labor tiene que ver más como con lo explícito a nivel biológico, ¿cachai?
igual también podría ser a partir de la sobrevivencia para que las mujeres no las maten, pero lo que quiere llegar acá es analizar específicamente la noticia, que es el acto político, es decir, como esta manifestación. ¿Qué es lo que quiere reflejar esta manifestación? ¿Por qué se dice que esta manifestación podría ser un acto político? ¿Qué es lo que dice la pregunta, cierto? Que dice acá. ¿Cómo se presenta la política, como la entiende Arendt, cierto? En la performance Un violador en tu camino. Entonces, lo que yo te aconsejo, Betsa, es que acá te enfoques principalmente en esta performance, ¿ya? Porque igual lo que tú me estás diciendo es muy particular, y acá la idea es poder analizar el fenómeno completo que es la noticia. ¿Te quedó más claro? ¿Betsa? ¿Sí? Ya. Oh, chiquilla, de nuevo nos quedamos sin Sí, tiempo, pero gracias. bacán. Entonces eso, chiquilla, lo que les aconsejo, yo no les puedo responder si sí o no, porque la idea de esta ayudantía es guiar, pero yo no puedo responder las tesis que ustedes quieran presentar, la tesis que quieran presentar. Pero sí les aconsejo que los conceptos que utilicen, que puede ser labor, trabajo, acción, contemplación, sean en referencia a la tesis, a la respuesta a la pregunta, que es cómo se presenta la política, tal como la entiende Arendt, en la performance Un violador en tu camino. Enfóquense también en la entrevista y en la performance en sí misma, ¿ya? Es súper importante eso, y que los conceptos no los definan de manera aislada, sino que los definan en conexión a la tesis, ¿ya? Lo otro, tampoco como definan los conceptos en relación a simplemente lo que se dijo en la ayudantía o lo que se dijo en la clase, sino que tienen que explicarlo con sus propias palabras para dar a entender de que están comprendiendo y pueden analizar a partir del material que se entregó durante las clases, que se desarrolló durante las clases. Eso. Bueno, y finalmente, vida activa tiene que ver con cómo ocurre la interacción, ¿cierto?, entre los seres humanos, ¿ya?, que tiene que ver con esto, lexis, praxis, y donde se realiza política, ¿cierto?, y por lo tanto pluralidad, que es, somos iguales pero a la vez distintos, respeto al otro por ser ser humano, pero también lo respeto en su individualidad, de lo que lo diferencia de mí. Por ejemplo, la Emily, que se llama Emily, tiene el pelo distinto a mí, tiene otras características, sin embargo, yo respeto a la Emily porque ella también es ser humano igual que yo, y tiene los mismos derechos igual que yo. Eso. Aspectos a considerar, y chicas, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a enviarles nuevamente para finalizar, porque esta es la última, sí, es la última diapositiva, y con esto terminamos, ¿ya? Les dije que iba a ser de larga duración, pero les va a servir. Así que les voy a mandar un link ahora, ¿ya? ¿Sí? Ya, lo último, antes de cerrar, les quiero preguntar, ¿están entendiendo, les está sirviendo la ayudantía, o estoy hablando muy rápido, estoy explicando muy raro? No están, un dedito para arriba, si es que es así, si es que La están Está entendiendo. ayudantía a veces se escucha súper mal, así como que muy lento así, y no se entiende bien. Ya, avísenme en ese caso para volver a explicar, ¿ya? Eso. Bueno, entonces Está prendido y les voy a empieza mandar más lento de el otro link. Paloma se quiere unir, así que si le pueden decir que vamos a seguir con la tercera parte de la ayudantía, bacán. Eso, al tiro les mando el link. Ay, ¿qué onda? ¿No me deja cerrar?